możesz zarejestrować numer i możesz dzwonić. Możesz dzwonić do Polski, do Unii Europejskiej, nie ma problemu. Internet też będzie w tej karcie, także tylko tam podejść dalej się do tego. Olga, byłaś. Taka nam tam. En febrero de 2022 daba comienzo la invasión en Ucrania por parte de las tropas rusas, con movilizaciones a lo largo de la frontera ucraniana, generando la mayor crisis de refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial, actualmente con más de 6 millones de personas que huyen buscando un lugar seguro. En las oficinas centrales de CaixaBank se comienza un frenético trabajo a contrarreloj. Numerosos voluntarios y voluntarias se organizan para empaquetar todo el material humanitario con un objetivo claro en común. Y el objetivo es ayudar o intentar ayudar. Vamos a buscar a personas refugiadas provenientes de Ucrania que lo están pasando francamente mal, que en algunos casos llevan 8 o 10 horas andando, intentando salir, intentando buscar una vía de solución a su vida, con dolor porque han dejado sus maridos, sus padres en Ucrania, no pueden salir y por tanto estamos hablando de madres, de abuelas, de niños, una situación tremendamente desesperada. Una situación desesperada requiere de medidas inmediatas. La toma de decisión y el plan de ejecución se realizan en tiempo récord. En esa semana se organiza absolutamente todo y hemos contado una semana más para organizar a quién recogemos, cómo recogemos y dónde acogemos. En 2 semanas está la operación montada. Hemos encontrado cantidad de dificultades a lo largo de estas semanas. Si el equipo no hubiera sido un equipo con capacidad de empeño, con un apoyo por parte de la dirección como hemos sentido y como hemos tenido, hubiéramos tirado la toalla desde el primer día, porque esta operación es muy compleja de montar y cada día teníamos un obstáculo detrás de otro y hemos ido superando, buscando soluciones y de montar una operación que pensábamos que tenía una envergadura, estamos acabando montando una operación que tiene otra de muchísima otra dimensión. Para poder llevar a cabo una iniciativa de tal envergadura, es necesario calcular hasta el más mínimo detalle de la expedición y contar con aliados con una amplia experiencia en este tipo de proyectos. Es verdad que desde el primer momento pues, contamos con la ayuda de algunos clientes que se dedican al tema logístico, tenían empresas de autobuses. Nos ayudaron a organizar el viaje de la forma más eficiente posible, teniendo en cuenta pues, temas como gestionar el recorrido que iba a hacer el autobús, el tema de la ruta, qué fronteras debíamos esquivar, porque por temas regulatorios se nos podía complicar bastante el viaje. Cómo organizar las cargas que llevábamos, ¿no? Aparte de identificar también cuáles eran las necesidades, tanto medicamentos como alimentación, ropa, mantas. Cuando empezamos a crear todos los equipos de trabajo, intentamos identificar qué es lo que vamos a necesitar, ¿no? Todos somos voluntarios, todos queremos ir, pero quizás hay unas necesidades allí que tenemos que cubrir. Entonces pensamos en llevar un equipo de sanitarios, sean médicos o sean enfermeras o enfermeros, y por otro lado traductores. Está la barrera idiomática, que creo que es lo peor que nos hemos encontrado, aunque hemos sabido solventarla de muchas maneras. Pero tenemos que buscar todas estas personas y aunque parece fácil es, bueno, ¿de dónde saco traductores ucranianos? ¿De dónde saco personal sanitario? Y te encuentras al revés, que lo que tú parece que es tan difícil, tienes una avalancha de personas que te pide formar parte. Me llamó una persona de la central diciendo que si quería venir aquí a colaborar porque CaixaBank va a empezar a traer gente refugiada de Polonia aquí y que si quería ayudar también. Como soy ucraniano, conozco la cultura, el idioma, etc., pues por supuesto dije que sí.
Intenté ayudar con el tema papeleo, traducción, llamar un poco a la gente para tranquilizar a la gente que está en Polonia para venir a España. Siendo ucraniano, la gente te entiende bastante y bueno, vienen igual con mayor confianza aquí diciendo, bueno, viene una persona que ya ha vivido allí, sabe lo que es y está dándonos la facilidad y la confianza de venir aquí e integrarnos con mayor facilidad. No nos fuimos solos. Contamos con aliados con una amplia experiencia en este tipo de proyectos. Las asociaciones con las que nos estamos apoyando en este momento son las que están dirigidas por Sor Lucía, que en este caso es el convento de Santa Clara en Manresa, y luego también vamos de la mano del Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, que ellos dos forman una alianza tremendamente estrecha y son quienes nos están ayudando a identificar las personas en origen y también buscar familias de acogida y lugares para que estas familias puedan empezar pues con una nueva vida aquí en España. Una iniciativa complicada, pero que gracias al entusiasmo y convencimiento del equipo logramos sacar adelante. ¿Qué espero? Espero que todo salga bien, porque es una operación compleja, son muchas personas las que vienen. ¿Con qué me quedo? El compromiso de todos los voluntarios, de los que están aquí, de los que van, de todas las personas que hemos conseguido movilizar en nada, en 2 semanas, y cuyo entusiasmo te mueve y cada dificultad que salía, que no podíamos, los organismos públicos que son más lentos, hay muchas trabas burocráticas y que nos decían, pues retrasamos. Digo, no retrasamos, salimos. Y sí, salimos. Más de 50 voluntarios pusimos rumbo a Polonia con la misión de sumar y poder ayudar a cambiar la vida de muchas personas. Nos esperan por delante más de 30 horas de trayecto y 2.500 kilómetros que dan para pensar mucho y seguir organizándonos. La primera dosis de realidad. La frontera de Médica. Un silencio imponente se apodera del lugar a nuestra llegada. El tremendo frío se combate con la comida caliente que voluntarios ofrecen mientras regalan una sonrisa. El ruido de las ruedas de las maletas se convierte en la banda sonora de una situación desconcertante. Tenemos mucho trabajo por delante. El objetivo de la misión es recoger a personas que lo están pasando muy mal, y hasta que no las tengamos con nosotros, acogidas, con calor, que se sientan ya tranquilas, hasta ese momento no habremos conseguido nuestro primer objetivo. Боже, я молю за Україну, Боже, молю Тебе за людей, Ти їх прости, Ти їх спаси, і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що Ти будеш з нами, в краї своєму і в небесах. Cuando se me llama para decirme que la Asociación de Voluntarios de Cayabán estaban organizando también para venir a rescatar personas, me hablaron de venir a salvar vidas, inmediatamente dije que nos poníamos manos a la obra. Me he encontrado con un equipo que ha estado trabajando toda una semana de manera intensiva, haciendo casi vida monástica en el monasterio, de voluntarios de Cayabán, trabajando con los voluntarios nuestros. Nos pusimos en contacto con Mensajeros de la Paz y soy testigo de un grupo impresionante de voluntarios que esto no se improvisa de un día para otro. Estos son años de trabajo, años de compromiso, y en medio del caos y de la guerra es muy difícil tenerlo todo organizado milimétricamente. Ante cada problema había una solución. Y esto es muy importante porque aquí nadie ha entrado en pánico, nadie se ha desesperado, sino ante problemas serios hemos preguntado qué podemos hacer para solucionarlos. En pocos minutos todo el mundo se ha movilizado, y todo el mundo se ha movilizado porque aquí la gente trabaja con la cabeza y con el corazón. Todo tipo de familias, en su mayoría madres solas con sus hijos, van accediendo a los autocares tras haberse contrastado sus datos. Caras que reflejan cansancio, pero que, tras muchos días,
por fin comienzan a esbozar una sonrisa. La sonrisa de un nuevo comienzo. Venga, sube para arriba, que te lo viene arriba y ya está, venga. Ya. Comienza la vuelta. Horas de descanso para dormir. El alivio por salir finalmente se funde con la incertidumbre de no saber qué encontrarán en su llegada a España. Tras más de 30 horas de vuelta, una grata sorpresa nos espera a nuestra llegada. Más de 50 compañeros de CaixaBank reciben a los autocares. No todos han podido ir a Polonia, pero sí todos forman parte del éxito del primer convoy. No puedo menos que dar gracias a los voluntarios de CaixaBank porque realmente están demostrando que son capaces de salvar vidas. Y desde aquí tengo que seguir emplazándolos a que sigámoslo haciendo. Esta gente está entrenada para pensar, pero para pensar también con el corazón. Y a esto lo ha hecho este equipo magnífico, al que me he sumado con el Padre Ángel y al que me vuelvo a sumar para la próxima expedición. Veis ahí toda la caravana de ambulancias, van 12 ambulancias, nosotros y un montón de voluntarios. Dentro de una horita más o menos estaremos cruzando en la frontera. Nos empiezan a transmitir la necesidad que hay en el país de tener ambulancias y vehículos para poder rescatar enfermos en el frente. Un proveedor nos había dicho que tenía 30 vehículos a un precio unitario de 15.000 euros. De ahí nace casi de la broma, pues un 30 por 15, no sé qué, y Sor Lucía lo materializa el mismo día, lo pone en redes. Y ya estábamos ahí, empezamos a ofrecerlo a nuestros clientes para que apadrinen una ambulancia, a seguidores de Sor Lucía, del Padre Ángel, y bueno, casi sin darnos cuenta habíamos logrado el reto, ¿no? El hecho de que se lleven ahí todos estos convoys de ambulancias que está haciendo Acción Social para poderlas llevar, lo que preserva un poco el hecho de que se puedan salvar gente sin que esa furgoneta sea atacada, porque tiene el distintivo de que es un sanitario que está ayudando a otra persona. Nos impusimos nosotros el objetivo de doblar el reto y otra vez lo asumimos y al final alcanzamos una cifra de 75 vehículos, o sea, lo que nunca habíamos llegado ni a imaginar. Están muy agradecidos por la ayuda a Ucrania, que quieren regalarte este ramo de Ucrania. Полігон, поле боя, і ми огромно благодарні за сили, енергію, ваше присутствие, матеріальне теж. Тому ми просто благодарні. Para continuar ofreciendo nuestra ayuda, era necesario descubrir las distintas necesidades del pueblo ucraniano y aprender a adaptarnos con la mayor brevedad posible. Los convoys humanitarios han ido evolucionando porque hemos ido comprendiendo mejor las necesidades que tenía el país y al principio trajimos refugiados, como la mayoría de organizaciones hicieron, pero entramos en contacto con el equipo de guardas de fronteras que nos pidió ayuda para traer a militares heridos aquí a España para su recuperación. La iniciativa de traer soldados surge a partir de una visita que hacen Sor Lucía, el Padre Ángel y Raúl al hospital de Lviv, y donde ahí se quedan impresionados viendo a los chicos jóvenes, gente muy joven, 20 y pocos, que están con amputaciones y con serias lesiones, y el director médico del hospital, Bogdan, les comenta que para ellos sería importantísimo poder seguir sus tratamientos y tener intervenciones adicionales a las que han tenido, y ahí surge la idea de nosotros también podemos ayudar en eso. En el tercer viaje, que nos fuimos a Melica ya directamente, ahí acogimos a 19 soldados heridos de guerra, de los cuales necesitaban un tratamiento específico que en Ucrania no podían darles.
Entonces nos los trajimos a Madrid. En la vida me hubiera pensado yo que un parte, ¿no? Porque éramos varios médicos, enfermeras y... O sea, herida de metralla, ¿no? Amputación del brazo por bala, no, eso es bestial, ¿no? De decir, en la vida me hubiera pensado que yo hubiera hecho un parte hablando de esta situación. De repente nos encontramos con la posibilidad de bajar en torno a 40 soldados a España para recibir tratamiento. Algunos venían de la Guardia de Fronteras de Ucrania y otros de diferentes hospitales, y ahí nos quedamos tremendamente impresionados cuando nos pasaron la lista con cada uno de los diagnósticos y el estado de situación de cada uno de los soldados. La verdad que nos asustamos muchísimo y la capacidad de reacción que tuvimos fue bastante extrema, buscando sanitarios y médicos para montar un equipo muy potente que nos pudiera acompañar, porque nosotros no dejamos de ser financieros y esto hay que hacerlo con la mejor compañía, y para nosotros fue un ejercicio tremendamente arriesgado, pero a la vez muy bueno de poder realizar con el éxito que le hemos hecho. En Polonia nos reunimos con 3 chicos, 3 soldados heridos de guerra, que también viajaban con nosotros en el avión. Lo mismo, hice más de lo mismo, hablar con ellos, tranquilizar un poco y hacer un poco de traductor. Una vez que llegaron aquí, también al final sigo manteniendo contactos con ellos y mantuve durante todo ese tiempo intentar ayudar, ya no solo como traductor, sino como un ucraniano que está aquí ayudando a unos chicos que tienen dificultades, que no saben el idioma, no saben cultura. Una guerra es capaz de paralizar todo un país, afectando a la gran mayoría de la población, pero hay personas enfermas que necesitan seguir su tratamiento. Sí, como los primeros convoyes era acoger a gente, pero la vida, una vez que ya habían llegado allí, no corría peligro, porque una vez pasaba a Polonia, las personas oncológicas enfermas o les dabas una atención inmediata o podían morir. Entonces nos enfocamos ahí. Es un encargo que nos hacen de 48 horas en el cual hay que viajar a Moldavia a buscar pacientes oncológicos para que el Estado español ha aceptado para tratarlos aquí, ¿no? De los 9 que acogimos fue un poco vincularlos dentro del hospital. Ya los pacientes, ya cuando llegaron a Barcelona, ya tenían ya la primera visita programada, todos los oncólogos avisados. Hemos recogido pacientes oncológicos desde Moldavia, porque es un país que no tiene ningún tipo de recursos. Entonces los ucranianos que llegaban a Moldavia, porque era la frontera que tenían más cercana, llegaban allí y una vez allí se encontraban con que iban al Instituto Nacional de Oncología y no recibían ningún tipo de tratamiento, ni tan solo una analítica. Pues CaixaBank al final decidió ir a buscar a esta gente. Y lo que hicimos ahí es encontrarnos en un hospital sin ningún tipo de recurso, con muchísima gente esperando ayuda. Muchos eran bastante mayores, que nunca habían viajado, necesitaban que alguien les guiara prácticamente de la mano. La parte, dijéramos, con los enfermos oncológicos, yo creo que sí que se ha diferenciado un poco del resto, porque toda la intervención que haces de voluntariado, pues muchas veces no tiene ese efecto directo con la vida de las personas, puede haber de forma indirecta, pero en este caso ha sido traer gente que yo las tengo aquí. De hecho, una se nos ha quedado por el camino y me acuerdo de ella. Entonces, a ver qué has hecho para salvar una vida, ¿no? También lo que se ha querido hacer desde Acción Social es no solo traerlos y dejarlos en los hospitales, sino acompañarlos en todo lo necesario. Poco a poco ya se van haciendo más independientes, pero los hemos acompañado al principio, vamos, de la mano literalmente a todas sus citas médicas y a todo lo que ha hecho falta. Desde el principio teníamos claro que traer personas refugiadas a España y dejarlas a su suerte no era suficiente. Darles una segunda oportunidad pasaba por ofrecerles un hogar de acogida, y la respuesta de nuestros voluntarios y voluntarias superó todas las expectativas. Para buscar las familias de acogida, pues la verdad es que se nos ocurrió hacer de todo, desde buscarlo a través de las redes sociales y utilizar, ¿no?, la potencia mediática que tiene Sor Lucía, hasta poner un anuncio para que propios empleados del banco pudieran ofrecerse como familias de acogida. Lo que tengo que decir es que jamás nos hubiéramos pensado el nivel de respuesta que tuvimos y la cantidad de gente que generosamente llamó diciendo: yo puedo acoger a lo que necesitéis. Todo empezó un día que llegué a la oficina y abrí el portal de empleado, el People Now, y ahí había una publicación para hacer voluntariado con Ucrania. Uno de los programas era acogida de familias de Ucrania,
y bueno, lo vi claro. Se me vinieron también a la cabeza las imágenes que salían en los medios a diario y vi claro que lo quería hacer. A partir de que ellas llegaron, claro, yo hasta entonces hacía mi vida y no tenía horarios, ni tenía responsabilidades, ni tenía nada. Pasé de eso a tener una niña en casa, a todo lo que hacía, hacerlo con ellas, todo lo que ellas necesitaban hacer, acompañarlas a hacerlo. Incluso a lo mejor pues, cuando tenían consulta con el médico, pues si yo no podía ir porque estaba trabajando, tenía que ir mi padre con ellas. Y adaptándonos nosotros también a todas las necesidades que ellas tenían, que ha sido un cambio muy radical que, bueno, pues que nos ha hecho ampliar la familia. El vínculo que se ha creado con todo esto va a ser para toda la vida. O sea, ya formamos parte de una familia que, bueno, pues una parte está allí y otra está aquí, pero esa unión va a estar para siempre. Es muy difícil la situación, desde luego, de las personas refugiadas que venían, pero nos poníamos en los zapatos de esas familias de acogida, ¿no?, que iban a ver su vida absolutamente cambiada. Nos parecía tan importante, esto no iba de traer personas, esto iba de acoger, ¿no? Y entonces, bueno, para nosotros ha sido muy importante acompañar, interesarnos, preguntar a estas familias de acogida cómo estaban viviendo el proceso, que compartieran con nosotros las cosas malas, por supuesto, para intentar solventarlas y remediarlas, pero también las buenas, ¿no? Camina solo y llegarás rápido. Camina acompañado y llegarás lejos. El trabajo en equipo realizado desde el minuto 1 ha sido clave para alcanzar todos los objetivos. A los voluntarios de CaixaBank y a la Fundación Santa Clara les quiero hacer llegar mi agradecimiento por todo lo que están haciendo por la gente en Ucrania, por los exilados, por los niños. Gracias de corazón. Están dando un testimonio de alta humanidad. Gracias de corazón. La parte que no se ve de los convoys y que es súper importante y que sin ella, de hecho, los convoys serían imposibles, es todo el trabajo que hace el equipo tierra, que organiza desde qué va a ir en los autobuses o qué material necesitamos médico en los aviones, coordinar voluntarios, coordinar traductores, transfers que se hacen dentro de Polonia, comidas, hoteles, de todo. O sea, el equipo del trabajo tierra quizá no es tan visible como la persona que está en el terreno con los refugiados o con los heridos de guerra, pero es súper importante y me consta que es muchísimo trabajo. Sin ellos esto evidentemente no hubiera sido posible. Tú te enfrentabas al problema, pero los medios que tenías ahí eran pues eso, tu teléfono, tu correo electrónico, pero ellos son los que muchas veces nos han sacado de los apuros que se iban presentando en el momento. Y a mí muchas veces la gente me pregunta, sobre todo la gente del entorno, cuando cuentas esta experiencia te dice, pero ¿no tenías miedo? O sea, ¿no te daba miedo ir? Me sentía tan acompañada por todos los compañeros, por todos los voluntarios, me sentía tan arropada, sentía que todo el mundo tenía su parcela completamente controlada, que sentí muchas cosas, muchas emociones, pero miedo en absoluto. El hecho de ir en este momento, ir con Acción Social, lo que nos ayudó es el que vas detrás de un respaldo y de una infraestructura, porque de verdad que lo tenían todo tan organizado, además iban aprendiendo sobre la marcha de cómo organizarlo, que te permitía, o sea, te daba una seguridad en el cual decías, bueno, aquí pase lo que pase, tengo un respaldo y realmente vamos a ayudar a estas personas. La experiencia al lado de Voluntariado de CaixaBank ha sido muy positiva, nos han ayudado durante todos estos meses, nos han acompañado en todo momento, nos han preguntado cómo estaban, nos han facilitado ordenadores, material escolar para la niña, para ellas, para que estudien, cursos de español. También nos ofrecieron una casa en los últimos meses para ellas, que al final dijimos que no porque estaban bien en casa, nosotros con ellas y no fue necesario. Pero sí, ha sido muy positivo. Así sí se puede ayudar, ¿no? Que realmente vi que se volcó todo el equipo de Acción Social en hacer las cosas muy bien, aparte de que administrativamente se ha hecho todo en coordinación con el Ministerio de Sanidad, con la Delegación de Gobierno, con la Policía, con la Cruz Roja. La verdad es que para mí ha sido todo un honor poder ayudar y poder ayudar de esta manera. De las experiencias, por no decir la experiencia más bonita de mi vida, ¿no? Aún viviendo el horror que hemos visto y toda la situación,
pero el sentirte útil, ¿no? Cuántas veces queremos ayudar y no sabemos cómo, y esta vez se nos ha dado la oportunidad y bueno, estaré siempre agradecida de haber participado en ello. Gran parte de la magia de este proyecto y de lo que éramos plenamente conscientes era que el 50% de estas intervenciones se estaba pudiendo llevar a cabo gracias a las aportaciones a través del Bizum de nuestros empleados. Se pone en marcha un plan de comunicación de noticias en el que vamos narrando todo lo que va aconteciendo, pues desde la salida de los primeros convoys, cómo han vivido gran parte de los voluntarios esta experiencia en el trayecto, las historias que estaban detrás de las personas que trajimos a España, el reconocimiento del gobierno ucraniano, por supuesto el reconocimiento del Papa, ¿no? Que fue un subidón para todos y un chute de energía, poner en su conocimiento, compartir con ellos el balance de todos los hitos importantes que se están construyendo gracias a sus aportaciones. Y lo que de verdad nos ha llegado al alma son los comentarios de todos los compañeros de sois muy grandes, bravo por lo que estáis haciendo, enhorabuena, gracias. Y claro, las gracias verdaderamente las tenemos que dar nosotros a todos ellos, porque sin su ayuda, su confianza y su complicidad, gran parte de lo que hemos hecho pues no hubiera sido posible. En el último medio año he vivido experiencias tan insospechadas que jamás pensé que podría vivirlas, porque es una guerra lo primero, y lo segundo que una empresa privada que no tiene nada que ver con esto puede estar implicada tanto a ayudar a la gente. Y desde luego orgullo máximo con todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. O sea, para mí es que ha sido como un proyecto en el que he visto que aquellos que no han podido estar físicamente con nosotros en Ucrania o en la frontera lo han disfrutado, lo han querido y se sienten igualmente orgullosos por lo que hemos hecho. Y esto me parece que en mi experiencia personal es maravilloso. El balance siempre lo catalogaría de éxito. Respecto a un balance como cifra, no me gusta hablar de cifras, porque detrás de los 30.000 kilómetros recorridos, esos más de 8 millones recaudados en las 75 ambulancias entregadas, y hay 550 personas a las que hemos ayudado a transformar un poco su vida, a hacerla un poco mejor. Hay más de 50 heridos de guerra y enfermos oncológicos que gracias a esta acción pueden seguir sus tratamientos en España y que están reconstruyendo parte de su vida. Hay 32 mascotas en suma, hay seres vivos a los que hemos ayudado a vivir un poco mejor. Pues llevamos ya 200 días de guerra y seguimos aquí y seguimos apoyando, y yo creo que nuestro papel va a ser seguir apoyando a la población civil que en este momento está sufriendo la guerra. ¿Cómo lo haremos? Pues igual que lo hemos hecho en estos primeros meses, acompañándoles para traerlos en España cuando ellos han tenido una necesidad de buscarse una vida alternativa en otro país, pues lo estamos haciendo y seguiremos haciéndolo, acompañando a las familias que se han quedado en este país en el proceso de seguimiento y de acogida, a todos los soldados y todos los enfermos oncológicos que tenemos aquí que siguen recibiendo tratamiento médico, y seguiremos apoyando de la manera que nos pidan que apoyemos y que nosotros realmente podamos ayudarles y podamos aportarles algo para que esto pues termine lo antes posible. Lo primero con lo que me quedo es con el agradecimiento sincero a todos los voluntarios, a los que han ido, hemos ido, o a los que se han quedado haciendo la cobertura en tierra, pero sobre todo a los más de 6.500 voluntarios que prestan día a día lo mejor de sí mismos para darlo a los demás sin pedir nada a cambio, y que hacen más de 16.500 actividades todos los años que no hemos dejado de hacer a pesar de hacer esta acción extraordinaria de Ucrania. Me quedo con el abrazo sincero de las personas cuando nos despedíamos de ellas aquí en Barcelona o en Madrid, porque tienen un valor incalculable. Me quedo con el abrazo del general Landry cuando llevábamos las ambulancias al BIF y nos explicaba lo importante que eran para ellos en estos momentos. Me quedo con esa visita al hospital del BIF, donde vi militares muy jóvenes amputados en sus miembros y en sus vidas. Me quedo con vuestras imágenes,
con las que nos habéis facilitado, y el agradecimiento a Marcos infinito, porque en el momento que se lo dije se prestó voluntariamente para venir con nosotros en las expediciones. Y también a Ana Palacios, a mi pareja, por esta exposición maravillosa que ha hecho con las imágenes que también tomó, dejando otros trabajos de lado y viniendo también como voluntaria a estas expediciones. Me quedo con la fuerza de Sor Lucía y el Padre Ángel, una energía infinita que no nos dejaba desfallecer en ningún momento. Y me quedo de nuevo, otra vez, con el agradecimiento a todos los voluntarios por su entrega, por su dedicación, por su compromiso y por sus valores. Y también hacer un llamamiento a todos los que se quieran unir a esta base de voluntariado, porque cuantos más seamos, más cosas podremos hacer. Ahí hemos estado y ahí seguiremos estando. Tear that falls